Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Es la séptima entrega de esta serie. Ya he estado pidiendo instrucción al Señor sobre qué vamos a hacer, porque hay mucho que decir sobre Bereshit. Yo le preguntaba al Señor esta semana, le seguimos en Bereshit. He estado sintiendo inquietudes sobre hablar otros temas, pero hasta que el Señor no me muestre otra cosa, vamos a continuar estudiando Bereshit. Aparte, no hemos terminado los días de la creación. ¿En qué día vamos? ¿Se acuerdan? A ver si es cierto que se acuerdan. Pusieron atención. La semana pasada, ¿qué día vimos? ¿El 3? ¿El 3? El 6, el día 6. Vimos la creación del hombre. Hagamos al hombre. Estuvimos aprendiendo un poquito. Un tema bien interesante porque comencé hablando sobre un tema escabroso en el cristianismo, en la cristiandad, sobre la Trinidad. Algunos se quedaron inquietos, no se preocupen, vamos a estar estudiando, vamos a comprender un poquito más. Esto es un tema complicado porque es hablar de Dios, es hablar de la deidad. ¿Cómo explicarlo en palabras mortales? Es difícil. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a cerrar la semana, vamos a llegar al día 7 de la creación y bueno, toca y corresponde hablar del día de reposo, el Shabbat. Ya hablamos un poquito la otra vez o un muchote en el día 4 cuando hablamos de la creación del sol, la luna y las estrellas. Hoy vamos a hablar de este día de reposo. Acompáñenme al capítulo 2 de Bereshit, Génesis, capítulo 2. Vamos a llegar ahí al versículo 1. Voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 2. Dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Otra vez. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, básicamente aquí se está estableciendo uno de los principios más grandes de todos y más importantes. Escúcheme bien, uno de los principios más importantes se están estableciendo aquí. El principio del día del reposo o la instrucción sobre el día de reposo o de el Shabbat. Esto es un principio importantísimo, gracias. Queda establecido a partir de esta enseñanza, quiero que quede establecido de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, que el día de reposo, lo vamos a aprender hoy, el día de reposo queda establecido como una señal. Digan conmigo, señal. No solo como una señal, queda establecido el día de reposo como un pacto perpetuo de parte de Dios para con su pueblo. Entonces, no solo como una señal, sino además como un pacto entre Dios y su pueblo. Entonces, mi oración esta mañana es que este estudio, esta enseñanza, nos ayude a comprender la grandeza de este principio del día de reposo, la importancia de este mandamiento y, escúchenme, las serias consecuencias de quebrantar este mandamiento. Estuve orando al Señor para que al terminar esta enseñanza, verdaderamente muchos de ustedes nos comprometamos y entremos en pacto con el Eterno a través de este mandamiento. Pero vamos por partes. Comencemos por la primera parte que nos enseña la Escritura, cómo el Eterno completa toda su creación. Si ustedes recuerdan, en el día 6 de la creación, la corona de la creación es el hombre. Y hablamos la semana pasada de la creación de Adán. Abundaremos más adelante porque todavía faltan partes importantes que estudiar sobre Adán y sobre Eva, sobre todo cuando el Eterno sopla su aliento sobre Adán, y eso es una parte medular.
para que nosotros podamos entender cómo estamos compuestos. Pero llegó el día 7 y el Eterno completa toda su creación. Yo quiero que usted entienda que la Biblia, originalmente la Biblia, no está dividida o no estaba dividida en capítulos o en versículos. La Biblia era una sola. Hoy en día no la tenemos dividida en capítulos y en versículos para mayor referencia y mayor facilidad de poder encontrar los pasajes. Si no, imagínense, no podríamos encontrar, si así aún nos cuesta trabajo a algunos, imagínense sin capítulos y sin versículos. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque el capítulo 1 nos está hablando de los días de la creación, llega el capítulo 2 y no significa que va a hablar de otra cosa, no, sigue hablando del mismo tema. El capítulo 2 está pegado al capítulo 1 y bueno, en el día 6 el Eterno terminó de crear con todos los elementos todo este universo. 6 días le bastaron al Eterno para completar todo lo necesario en la creación. Vayamos al versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de Bereshit. Lo leemos nuevamente porque quiero desglosar algunas palabras y mencionarlas, porque aquí hay una enseñanza. Dice aquí: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pusimos en rojito la palabra acabados, porque esta es la palabra que nos está resumiendo prácticamente lo que acaba de pasar en los 6 días anteriores. Nos está resumiendo que aquí ya fue todo acabado. Y esa palabra acabado originalmente en hebreo es la palabra kalá. Digan conmigo kalá. Es importante entender esta palabra porque hay un concepto detrás. Detrás de cada palabra hay un concepto. Detrás de la palabra kalá, que es la palabra Strong 3615, está la palabra acabar, cesar, completar, concluir, consumar y cumplir. Pero ¿saben qué? El concepto detrás de esta palabra kalá, cuando dice que los cielos y la tierra fueron acabados, bueno, en realidad este es un concepto que los agricultores, todos sabemos que el pueblo de Israel, el libro y el lugar donde se escribió la palabra de Dios, desciende o viene de un pueblo que es totalmente agrícola. Entonces los temas de agricultura son constantes en la Biblia. Y el término kalá significa a un término que los agricultores usaban cuando labraban la tierra y preparaban la tierra, sembraban. Después de sembrar y de haber preparado toda la tierra, venía el concepto kalá. Ellos decían: hemos acabado, kalá, de sembrar. Hemos acabado de preparar la tierra. Y entonces ellos iban a su casa felices porque habían completado, habían terminado, consumado la obra de sembrar la tierra. Y entonces se sentaban a descansar y a esperar. ¿Qué es lo que te sientas a esperar después de sembrar? La cosecha. Ese es el concepto cuando dice que los cielos y la tierra fueron acabados. Eso fue lo que pasó. Después de que el Eterno creó todos los elementos, Él descansó y dijo: kalá, fueron acabados. Es decir, ahora me toca ver cómo hay una gran cosecha. Ya está lista la tierra, ya están listos todos los elementos. Ahora me toca contemplar el esperar una gran cosecha. Pero no solamente esa palabra. Si ustedes regresan al versículo 1 de Génesis 2:1, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando dice que es todo el ejército, la palabra ejército aquí es la palabra tzaván. Tzaván significa un grupo organizado para la guerra y la adversidad. Que estamos diciendo aquí que el Eterno, cuando dice que concluyó de crear los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, Él está hablando
que la tierra en sí, Dios la creó con todos los elementos posibles para que la misma tierra tenga la posibilidad de fortalecerse, de autoprotegerse, de autorregenerarse. A eso se refiere con todo el ejército, que los elementos de la tierra trabajan en conjunto para que la misma tierra se proteja y se pueda regenerar. ¿Sabe que un claro ejemplo de eso es nuestro cuerpo humano? ¿Cuántos saben que estamos hechos a esa forma? Nuestro cuerpo, a través del sistema inmunológico, tenemos este sistema que trabaja de la misma manera como lo hace la tierra. Nos protege de factores externos. Yo quiero que pienses un poquito en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios tan sorprendente. ¿Cómo creó o cómo hizo todos los ecosistemas en este mundo que tienen la capacidad de mantener un equilibrio perfecto, de proteger todas las especies? ¿Qué pasa cuando se empieza a romper el equilibrio en un ecosistema? Bueno, se viene la extinción de los animales. Deja de haber vida en esos ecosistemas. Pero eso viene originado la mayoría de veces por la entrada del ser humano, que muchas veces todo contamina o todo empieza a destruir. Y ese es un tema interesante porque se supone que Dios nos hizo con la capacidad de autoprotegernos, de autorregenerarnos, pero le digo algo, hoy en día parece que el ser humano está empeñado en destruirse a sí mismo. ¿Cómo te explicas que un ser humano pueda matar a otro ser humano? ¿Cómo te explicas que una mujer pueda abortar al producto de una relación? ¿Cómo te explicas que podamos hacernos daño a nosotros mismos? Es terrible, ¿no? Es terrible la manera en cómo hemos llegado a este tipo de situaciones. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que estamos viendo aquí es que el versículo 1 del capítulo 2 es como la conclusión, el resumen de que Dios ya terminó todo, ya creó con todos los elementos suficientes para que la tierra se proteja, se regenere. Bueno, llegamos al versículo 2. El versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Vayamos por partes. La primera palabra o frase que dice y acabó Dios en hebreo es Vayahal Elohim. Vayahal Elohim es muy interesante porque la palabra Vayahal significa completarse. Escúchenme bien lo que está pasando aquí. Es como si el versículo 2 comenzara diciendo: y Dios se completó a sí mismo. Pastor, ¿qué es eso que estás diciendo? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso de que se completó a sí mismo? Te lo voy a explicar de esta manera. Quiere decir que en el día 1, en el día 2, en el día 3, 4, día 5, día 6, en cada uno de esos días, el Eterno puso de su esencia, puso de Él mismo en cada uno de los elementos de la creación para que la misma tierra tuviera vida y pudiera producir. Él se vació en esa creación al grado de llegar al día 7 y de decir: ya me completé, todo lo puse en ustedes, todo lo que hay en mí está en esta tierra. Es una manifestación de Él lo que hay en esta creación. Y quieres saber cómo lo dice el salmista David. El salmista David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dicen los cielos? Los cielos nos dicen de quién es Dios. ¿Por qué los cielos cuentan de quién es Dios? Porque en los cielos Dios se manifestó, en los cielos Dios puso de su esencia sobre ellos, y por eso la creación, la naturaleza nos habla acerca de quién, acerca de Él. Eso es cuando nosotros prestamos atención a que todo lo creado se deriva de un creador.
porque nada llegó aquí por accidente, ni esta copa, ni esta mesa, ni estos instrumentos. Todo se deriva de alguien que estuvo detrás de la fabricación, de la ingeniería, del diseño de cada uno de estos elementos. Así cada cosa que hay en la creación fue diseñada y orquestada por el Eterno. Entonces, una vez que el Eterno completó en la creación todo lo que Él quería mostrarnos acerca de Él, ahora nos introduce al mandamiento del Shabbat. Diga conmigo Shabbat. La mayoría de ustedes ya ha escuchado esta palabra Shabbat y vamos a ir entrando poco a poco. Avanzamos al versículo 3, Bereshit 2:3 dice lo siguiente: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra, digan conmigo, toda la obra que había hecho en la creación. Y este versículo 3 es la clave, el versículo clave de esta enseñanza, porque aquí hay una especie de juego de palabras que en español no las logramos comprender, pero en un momento más le voy a ir explicando. Porque para empezar, usted tiene que saber que los días de la semana en la Biblia, en el lenguaje de Dios, los días de la semana no tienen nombre, ¿no? Para Dios es día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Al único día que Dios le puso nombre es al día 7. Al único día al cual Dios le puso nombre es al día 7. Shabbat es el único día con nombre. ¿Y cómo lo podemos entender? Bueno, en el original hebreo, cuando dice que Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, Él está tratando al día séptimo como algo especial, como si el día séptimo fuera una persona. Lo llama el día séptimo, mientras que dice en el capítulo 1 fue el día, la tarde y la mañana fue el día 1. Día 2, día 3, pero cuando llegamos aquí dice el día séptimo, haciendo de alguna forma una aclaración que este día es diferente de todos los demás. En hebreo es Yom, que es día, Shevi'i. Shevi'i es la palabra séptimo. La palabra Shevi'i lleva un artículo antes pegado que es HaShevi'i. Yom HaShevi'i, estoy diciendo el día séptimo. ¿Y dónde entra el juego de palabras? Bueno, el juego de palabras viene con Shevi'i y Shabbat. ¿Se dan cuenta? Suena muy parecido porque tienen las mismas letras. Shevi'i y Shabbat, 7 y descansar, que es Shabbat, tienen las mismas letras o la misma raíz. Bien, ahora centrémonos en lo siguiente. Estamos desglosando este versículo porque menciona aquí que el Eterno reposó de toda la obra que había hecho. Toda la obra. Una pregunta: ¿de qué fue de lo que reposó Dios? Dice que de toda la obra. ¿De qué obra reposó Dios? ¿Qué piensan ustedes? De todo lo que había creado. ¿Qué más? Ahora, díganme algo. ¿Ustedes creen que llegó el día 6, terminó el día 6 y dijo Dios, hoy sí que me costó trabajo el hombre fue lo más difícil, yo creo que voy a necesitar un descanso, voy a hacer el día 7 y el día 7 que sea de descanso porque estoy... Obviamente no, usted y yo sabemos que de hecho la Biblia dice que Dios es el que nunca duerme, el que no se cansa y el que no se fatiga. Él no conoce el cansancio porque Él es fortaleza en sí. Entonces, si Dios no se cansó, ¿por qué Él
tiene que reposar en el séptimo día. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué reposar si Él no se cansa? ¿Por qué descansar si Él no necesitaba descansar? Ujú, ujú. Dicen aquí que lo que necesitaba descansar era su creación, porque Dios había puesto su esencia en la misma creación. Muy bien, vamos un poquito más allá. Vamos a entender este versículo porque en realidad el Eterno no necesitaba descansar, pero sin embargo, Él nos puso el ejemplo. Él ante todo nos ejemplifica, nos modela que muchas veces nosotros descansamos. Muchos de ustedes descansan hasta que se enferman, hasta que ya no pueden más. Dicen, ay, ahora sí me voy a tomar un descanso. Y el Eterno dice, no es así, no es necesario que tú llegues hasta, no se trata de eso. Además, en sí vamos a darle un enfoque al descanso, porque no es descansar por descansar, pero vamos para allá, porque esta palabra, toda la obra, es la palabra de las palabras más controversiales en el Antiguo Testamento. Toda la obra, esta palabra en hebreo es melachto. Digan conmigo, melachto. Y es que es bien interesante porque el hebreo es tan concreto, el hebreo es tan simple, que a veces en una sola palabra en hebreo tú puedes decir 4 palabras en español. Porque tan solo puedes unir el artículo, puedes unir todos los demás datos dentro de esa palabra, pronombres, conjunciones de los verbos en la misma palabra. Mientras que en español necesitamos diferentes palabras para decirlo. En hebreo simplemente lo dices todo junto. Y la palabra es melachto. ¿De qué dice aquí toda la obra? Significa melachto. ¿Y por qué digo que es muy controversial? Y les voy a decir por qué. Porque de esta palabra melachto, de aquí se derivan las 39 leyes rabínicas del Shabbat. Lo voy a repetir. De esta palabrita melachto se derivan 39 leyes rabínicas del Shabbat. Pastor, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que en el judaísmo ortodoxo, en el judaísmo se enseñan 39 reglas que ellos crearon a partir de esta palabra melachto. 39 obras que están prohibidas en el Shabbat, las cuales es interesante conocerlas porque no se trata de seguir lo que los rabinos dicen, no estamos aquí para eso, lo respetamos, aquí estamos para seguir lo que dice la Escritura. Es más, yo les quiero decir que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Yeshua, cada vez que tú leas que Yeshua entra en conflicto con el Shabbat, más bien Yeshua tenía conflictos con estas leyes rabínicas, más nunca con el Shabbat, porque Yeshua guardaba el Shabbat, mas no estaba de acuerdo con las leyes rabínicas acerca de el Shabbat. Ese es un tema y vamos a entender por qué. La palabra melajot que acabamos de ver o la que estamos aprendiendo se deriva de la palabra en singular melajá, es la palabra singular. Melachto, plural, melajá, singular. Esta palabra melajá significa trabajo, obra, servicio. Entonces los rabinos dijeron, si Dios descansó de toda obra, melajot, si Dios descansó de toda obra, vamos a ver cuál es esa obra para que nosotros también descansemos de esa obra. Y se pusieron a buscar dónde venía esa palabra melajá en hebreo, para decir, donde diga melajá es lo que nosotros vamos a procurar de descansar. Y llegaron, ¿saben a dónde? Llegaron a Éxodo 25 y encontraron la palabra melajá. ¿Y qué pasa en Éxodo 25? La construcción del tabernáculo. Ahí dice que hubo todo tipo de obra de artífice. Se trabajaron telas,
se trabajó el oro, se trabajó el bronce, se trabajó la madera, se trabajó todo tipo de carpintería, todo tipo de estructura. Bueno, entonces dijeron: vamos a descansar de toda obra de artesanía, todo trabajo que tenga que ver con coser, pintar, todo lo que tenga que ver con teñir, todo lo que tenga que ver con oro, todo lo que tenga que ver con plata, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a hacer un montón de reglas y parámetros de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer en un Shabbat. Pero ya no me quiero meter tanto ahí, porque en realidad lo que yo quiero que usted sepa es qué se puede hacer o qué no se puede hacer en un Shabbat, porque esa es la típica duda de alguien que tiene la intención de guardar el Shabbat, de guardar el mandamiento, porque ¿cuántos saben que es un mandamiento? No necesitas saber mucha Biblia, pero si tú tan solo te sabes los 10 mandamientos, sabes que dentro de los 10 mandamientos, por cierto, ¿cuál es el mandamiento del día de reposo? ¿Qué número es? A ver, los que fueron a catecismo. Ok, bien. El cuarto. No, no es cierto. Es el cuarto. Dentro de los mandamientos, dicho sea de paso, esos 10 mandamientos son simplemente una representación de los 613 que hay en total. El cuarto mandamiento tiene que ver con el Shabbat. Y usted tiene que saber que un mandamiento no es una opción. Un mandamiento es una instrucción que Dios nos está haciendo y nos está diciendo que podamos seguir, porque en ello hay bendición. Entonces, pastor, ¿qué se puede hacer o no se puede hacer en Shabbat? Yo espero que usted salga de aquí con menos dudas de las que entró, porque aquí queda establecido algo que mi esposa y yo siempre enseñamos. Cada uno de ustedes ha ido caminando con el Eterno dentro de esta comunidad y ha ido descubriendo y aprendiendo mandamientos que a lo mejor usted nunca pensó que estaban en la Torah. Y lo que siempre decimos es que el proceso de aprendizaje, de guardar los mandamientos, es un proceso paso a paso. Usted no abraza toda la Torah, usted va abrazando poco a poco la Torah. Porque ese es el camino que nos marcaron los apóstoles en Hechos 15 para los gentiles. Comenzaron solo con 4 instrucciones para los gentiles. No significa que nada más tenían que guardar 4, no. Les dijeron: cada sábado cuando estudien la parashá van a ir aprendiendo el resto de los mandamientos. Porque cada sábado ellos iban descubriendo otro mandamiento, iban aprendiendo otros mandamientos, y entonces poco a poco iban abrazando la Torah. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? El mandamiento del Shabbat, si usted es la primera vez que lo va a escuchar, va a haber muchos elementos dentro del Shabbat que a usted de entrada le van a parecer muy fuertes. Mi sugerencia es: vaya usted paso a paso. No busque usted de estar aquí y luego llegar hasta allá. No, vaya usted caminando paso a paso. De entrada, si usted no viene ni siquiera los viernes al Shabbat 7:45, haga usted el esfuerzo por venir. Comience con eso. Le digo algo, ese es el comienzo, esa es como que la puntita del iceberg. Porque el Shabbat es todo un concepto, es uno de los mandamientos más importantes en la Torah. Escucha lo que dice Éxodo 29:10, Shemot 9:10. Dice aquí: 6 días trabajarás. Y escucha esto: y harás toda tu, ¿qué? Obra. Y ahí aparece la palabra melajá. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él, y otra vez la palabra, obra alguna. Escuchen: tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Lo voy a dejar que usted medite tantito las implicaciones de este mandamiento. Esto no lo estoy diciendo yo, este es un mandamiento. Si usted fue católico, incluso alguna vez lo llegó a escuchar, supongo que sí. Y si no, quizá en algún momento, si vio la película de los 10 mandamientos, pudo escuchar algo así. Bueno, aquí está el mandamiento. Reflexione un poquito, porque necesitamos aclarar el principal punto para el reposo, porque es aquí donde entra el tema. Bueno, ¿qué significa que es día de reposo? ¿Para qué
es el reposo. Hay gente que dice, bueno, yo tengo mi día de descanso. Y le voy a decir uno de los desafíos que yo tengo. Uno de los desafíos es este. Versículo 10, léalo conmigo. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno. Lo digo yo, no se pelee conmigo, yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Si no le gusta, arranque esa hoja de su Biblia, porque está ahí. El reposo está mandado que lo hagamos nosotros, y lo hagamos ¿para quién? No tiene que ver contigo. El día de reposo tiene que ser dedicado para el Señor. Escuche cómo dice en hebreo: Beyom Hashevi Shabbat le Adonai. Beyom, el día, Hashevi, el séptimo. ¿Se dan cuenta cómo dice aquí el artículo? Hashevi Shabbat le Adonai, para el Señor. El día séptimo es reposo para el Señor. Qué interesante. Si estamos hablando de reposo, si estamos hablando de hacerlo para el Señor, ¿qué implicaciones tiene esto conmigo? Tiene mucho. Porque la palabra trabajo implica en el hebreo servir o trabajar, que significa es el sometimiento de nuestra fuerza o voluntad hacia alguien. Escúchelo bien. ¿Qué significa trabajar? Trabajar es cuando usted o yo sometemos nuestra fuerza, nuestro tiempo, lo sometemos a la voluntad de un jefe o de un patrón o de un negocio, como usted sea su situación. Si es un negocio, si es un patrón, si es un jefe, ¿usted qué es lo que hace? Somete su fuerza, somete su creatividad, somete su tiempo, somete sus habilidades, las somete a su patrón. Porque ¿cuántos saben que no puede hacer usted lo que usted quiera, verdad? Si usted tiene un jefe, un patrón, y dices, pues hoy voy a descansar, jefe. Hoy me la voy a llevar tranquila. Bueno, serían tus últimas palabras, porque te diría, bueno, hoy te voy a correr, te va a decir, ¿no? Así de sencillo. Porque eso es, el trabajo es un sometimiento al cual nosotros voluntariamente accedemos. Porque si yo les dijera, ¿qué escoges? ¿Trabajar o estar de vacaciones todo el tiempo? Ahora ya sé, me van a salir los trabajólicos por ahí y me van a decir, no, yo prefiero trabajar que estar de vacaciones. Pero bueno, no estoy hablando de eso, me estoy hablando de que en realidad todos trabajamos por lo mismo, por el sustento, ¿no? Muchas veces el trabajo que estamos haciendo, a veces no lo estamos haciendo con todo el gusto, pero es algo que tenemos que hacer, porque simplemente si no lo hacemos, no va a haber, dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma. Pero entre hacerlo y no hacerlo, no tenemos opción, tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo. Es un sometimiento de nuestra voluntad para ir a trabajar, ¿no? Qué padre sería decir, mañana no tengo ganas de ir a trabajar, se me hace que esta semanita me la voy a llevar tranquila. Son pocos los que pueden decir eso, ¿no? Sí los hay, pero son pocos. En realidad la mayoría tenemos que someter nuestra fuerza y voluntad hacia alguien. Con eso tiene que ver el Shabbat y el reposo. El reposo es que Dios dice, bueno, ya sometiste tu fuerza, tu tiempo y tu creatividad, la sometiste a tu patrón, a tu negocio. Ahora yo quiero que en el Shabbat sometas tu fuerza, tu tiempo, tu creatividad, lo sometas a mí. Ya te di oportunidad de que 6 días estés sometido como esclavo en el trabajo, pero ahora quiero que este séptimo me lo dediques a mí, me lo apartes a mí. No sé si usted sepa, pero la Torah enseña que hay una consecuencia de faltar a este mandamiento. El Shabbat enseña que una de las consecuencias, la Torah nos dice que una de las consecuencias de faltar al mandamiento, de faltar, de no guardarlo, es pena de muerte. Esto se me hace demasiado duro para mí,
pero no importa lo que yo diga, porque al final yo quién soy. La Torá enseña algo tan fuerte que cuando alguien faltaba al mandamiento de guardar el día de reposo, esa persona tenía que morir. Y aquí cabe una pregunta: ¿por qué será tan grave la pena a quien transgreda el Shabbat? Yo quiero que usted me ayude a pensar, ¿por qué Dios es tan severo con una persona que está faltando al mandamiento del Shabbat? ¿Por qué Dios será tan severo? Les digo algo, yo leo otros pecados que incluso a mí me suenan como más graves y que Dios no determina como castigo de pena de muerte. Y sin embargo, este mandamiento de no guardar el Shabbat, Dios dice: muera esa persona. Ahorita lo vamos a leer textualmente. Es más, vamos para allá. Éxodo o Shemot 31:14. Éxodo 31:14. Dice así. Pongan mucha atención. Así que, si tienen ganas, así que, si les da tiempo, ¿cómo dice aquí? Así que guardarán el día de reposo, porque santo es a ustedes. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahora lo que yo menos quiero es que usted se sienta condenado. Lo que yo quiero que usted entienda es que hace ratito en la mañana les decía a los servidores, lamentablemente en el cristianismo todo lo que se ha dicho al cristianismo es que al cristiano se le ha ofrecido una cama y una almohada. Al cristianismo se le ha ofrecido: ven, pásala a descansar. Todo es disfrute. Muy pocas veces en un púlpito usted va a escuchar que alguien enseñe en realidad: ¿sabía usted que hay un precio que pagar por servir y seguir a Dios? ¿Sabía usted que no es cualquier cosa seguir y servir a Dios? El costo es muy alto. Hay muchas cosas que sacrificar. Con tal de ser obedientes a Dios, eso implica que voy a tener que sacrificar muchas cosas. Si usted no está dispuesto a sacrificar, usted es bienvenido a este círculo de cristianos nominales, calientabancas, y esa va a ser la historia de su vida. Pero el desafío que yo le quiero decir es que usted no nació para estar ahí. Usted nació para ir al encuentro de su Mesías, Jesús, Yeshua, Cristo, como usted le quiera decir. Y usted avance, salga de un sistema religioso, de tradiciones de hombres, y vaya en obediencia y sacrificio al Eterno. Es la única forma. No hay disfrute, no hay recompensa si antes no hay sacrificio y no hay obediencia. Así funciona. El Eterno es tan claro y es tan tajante que dice: tiene que morir esa persona. Ahora, hace ratito yo le dije: yo no quiero que usted se sienta condenado, yo quiero que usted se sienta desafiado a entender este principio. El principio es que en la obediencia hay una recompensa. Si usted se mantiene en obediencia, usted dice: no entendí mucho de lo que dijo el pastor, me distrajeron sus chinos, no sé qué tanto dijo, pero voy a empezar a obedecer. Está bien. Entre más usted empieza a obedecer, usted va a empezar a entender. Si usted quiere primero estar seguro de lo que tiene que hacer y que se le explique y que se le diga y que se le dé razones, no está mal. Pero le digo algo: usted habrá dejado pasar mucho tiempo cuando en realidad ya está establecido, ya está escrito, y al final lo tendremos que hacer. No hay un hueco legal que digamos: bueno, yo creo que aquí nos podemos meter por aquí, le podemos hacer aquí. No, señores, simplemente está establecido. Y se ríen las abogadas porque saben de lo que estoy hablando, los huecos legales, ¿no? Entonces, aquí no se puede. No hay tales huecos. O lo haces o no lo haces. Si lo haces, va a haber una recompensa. Si no lo haces, vas a tener que sufrir con las consecuencias.
Una persona me dijo alguna vez, pues yo no guardo el Shabbat y no me pasa nada. Escuche lo que dice el versículo. El que lo profanare de cierto morirá, pero cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Cuando usted deja de guardar el mandamiento del Shabbat y dice, no pasa nada, no pasa nada. Cada vez tú te vas saliendo del pueblo de Dios, Dios dice, tijeritas. Porque una forma de detectar cuando alguien es parte del pueblo de Dios y está en pacto con Él, está guardando el Shabbat. Y cuando Dios dice, no estás guardando el Shabbat, lo único que tú estás haciendo es que solito te estás saliendo del pueblo de Dios. Y cuando menos te des cuenta, tú dices, ¿y quién apagó la luz? ¿Y quién me sacó? Nadie te sacó, tú solito te cortaste por no obedecer los mandamientos del Eterno. Ahora aquí les va otra razón por la cual el Eterno es tan severo con el mandamiento del Shabbat. Una de las razones principales por la cual el Eterno toma esta severidad hacia el guardar el mandamiento es que una persona que no se detiene al día de reposo es una persona mal agradecida, que no se detiene de su impulso de vida. Piensa que si se detiene va a perder tiempo y esas cosas que están ahí, ¿quién las va a arreglar? ¿Quién lo va a hacer? Si yo me detengo, yo no puedo detenerme, yo tengo que seguir. Si tú piensas de esa manera, te digo, lo que está motivando tu corazón es la ingratitud. El problema con la ingratitud es que es el principio de la decadencia humana. ¿Cómo comienza? Cuando usted no se detiene a agradecer y a contemplar la obra del Eterno. Escúcheme bien, si el Eterno, que es el Eterno, se detuvo, ¿acaso usted es mayor que el Eterno? ¿Acaso usted no puede detenerse? Claro, o más bien no queremos detenernos. Si el Eterno dijo, yo que soy el Eterno me voy a detener, no porque lo necesite, porque te voy a enseñar que si es posible parar después de crear la tierra durante 6 días, yo puedo parar, tú puedes parar. El principio de la decadencia humana comienza con gente que no es agradecida. Es necesario detenernos porque si usted no se detiene, usted no va a contemplar que tiene una esposa, usted no va a contemplar que tiene unos hijos, usted no va a contemplar que usted está completo, que tiene salud, que tiene una casa. Hasta que no te detienes y te sientas a la mesa y cenas con tu familia y tienes el Shabbat, es cuando te dices, wow, soy bendecido. Pero si usted siempre está arriba, abajo, por todos lados y nunca se detiene, y hasta que tiene problemas en su matrimonio, y hasta que tiene problemas de rebeldía con sus hijos, es cuando dice, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Has descuidado lo más importante en tu vida. Lo más importante después de Dios en tu vida se llama esposa, se llaman hijos. Y ellos siempre te necesitarán. La pregunta es, ¿tú has estado ahí para ellos cuando ellos te han necesitado? ¿Por qué? Porque no puedes parar. Una persona que empieza a transgredir el mandamiento del Shabbat es una persona con todo el potencial para destrozar los otros mandamientos. Ya ni siquiera hablamos de la alimentación kosher. Si tienes toda la capacidad de faltar y de no guardar el mandamiento del Shabbat, tienes un potencial enorme para hacer pedazos toda la Torah. La hay en nosotros. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Sabes qué? Mejor te corto ahorita antes de que contagies a más, sigas con tu proceso de decadencia. Mejor extirpamos el mal, porque la ingratitud es contagiosa, ¿sabían? ¿Han estado cerca de una persona ingrata? Es horrible. Todo está mal. Todo es un problema. Todo es un lío. Es horrible. Dios dice, no, mejor quédate allá. Si tú dices que el Shabbat nada más es de los judíos, está bien, quédate allá. Es que el Shabbat no es para mí, está bien, pásate para allá, no pasa nada.
Esto es para los que están entendiendo y quieren estar en el otro nivel. Dejar de ser nominales para ser parte del pueblo selecto de Dios, porque muchos son llamados. ¿Cómo los va a seleccionar Dios? ¿Cuál es el estándar con el que Dios va a escoger? La obediencia, mis hermanos. La obediencia. La única forma de que tú te descartes de esa selección, pues es que tú seas desobediente, que sabiendo lo que tienes que hacer no lo hagas. Tú solito te descartas. Dios dice, no eres un candidato para ser parte de mi pueblo, porque lo que tienes que hacer no lo haces. Dios no se va a detener a escuchar todas tus excusas, todos tus pretextos. Dios no lo necesita escuchar, porque Él conoce lo profundo de tu corazón. Ahora, ya hablamos del Shabbat. Tanto silencio me asusta. Ya hablamos del Shabbat y la pena de muerte por transgredirlo. Ahora veamos el Shabbat como una señal de pacto. Esto es importante. Yo quiero que usted lo entienda conmigo. La palabra Shabbat se escribe con 3 letras: Shin, Bet y Tav. 3 letras importantes. Para los que han estado desde el comienzo de la serie, he hablado sobre el hebreo antiguo, el hebreo pictográfico, cómo cada letra representa un concepto. Y yo quiero que usted me ayude rápidamente. Quiero que sigamos ejercitándonos con la lectura de nuestras letras, que usted se familiarice cada vez con el lenguaje celestial, con el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios, el hebreo. Y me ayude usted con estas 3 letras para que entendamos qué es el Shabbat como una señal de pacto. Hay muchas posibles traducciones, hay muchas posibles interpretaciones. Y yo quiero que me ayudes, Jerry, con la primera letra, que es la letra Shin. Esta es la letra Shin, así se escribía antes en el hebreo antiguo. Del lado derecho, usted, ahí donde dice moderno, es como actualmente se escribe la letra Shin. En el hebreo paleo aparece más abajo y para nosotros viene siendo como un sonido de SH o S. ¿Y qué significados tiene la letra Shin? Bueno, el concepto que engloba esta letrita eran 2 dientes frontales, que muchas veces lo relacionan con la risa o la alegría, porque la manera en la que demuestras tus dientes es cuando te ríes, ¿no? Puede interpretarse como comer, como dientes afilados. También tiene que ver con destruir. Lo que hacía un animal para comerse a su presa, le enseñaba los dientes. Bueno, tiene que ver con presionar, con consumir y con reír. Derivado de estos conceptos o de estas definiciones, yo quiero que usted me ayude a armar lo que significa Shabbat. Mucha atención. Los que ya están más avanzados me van a ayudar más, o les voy a exigir más, mejor dicho. Shin, ¿ya lo vieron? Esa es la primera letra con la que comienza Shabbat. Comienza con Shin. La siguiente letra es una Bet. Esa ya la conocen muy bien, es la segunda letra del alefato. La segunda letra, que tiene un sonido como si fuera de B. Cómo se escribe en el hebreo moderno y lo que significa: una casa, una habitación, una tienda o el interior de una tienda. Eso es lo que significa o representa la letra Bet. Entonces, no se pierda. Vamos a armar cada uno de estos conceptos o definiciones de estas 3 letras que conforman la palabra Shabbat para que nosotros podamos determinar qué significa. Usted va a poder armar su propia interpretación. ¿De acuerdo? Vamos por la tercera letra y última de la palabra Shabbat. Ya vimos que Shabbat lleva Shin, lleva Bet y lleva la letra Tav. Esta es la última letra del alefato o el abecedario hebreo. En el alfabeto moderno se escribe de la manera como está en la derecha. Interesante, ya la habíamos visto ya en varias ocasiones. Esta letra es muy frecuente. Es como una cruz. Son 2 palos cruzados, que significa señal, significa marca y significa monumento.
Así que les voy a dar unos segundos para los que anotaron, estudiantes, para los que tomaron notas, que me ayuden a tener una interpretación, que me ayuden a armar una interpretación de esta palabra. Si juntamos Shin, Bet y Tav y utilizamos algunas de sus definiciones, ¿cómo podemos entender? Yo les voy a compartir la mía. Les voy a compartir la mía y a ver si alguno de ustedes se anima a compartir la que ustedes puedan interpretar, porque como tiene diferentes definiciones cada letra, podemos armar diferentes conceptos. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí, si el Shabbat es una señal de pacto, y ya vimos que sí habla de pacto porque esta Tav significa marca o significa señal. Bueno, esta señal me mantiene dentro de la casa, Bet, y nos libra de la destrucción, Shin. Lo voy a repetir. La Tav, la señal, me libra, si yo estoy dentro de la casa, que es Bet, me libra de la destrucción, que es Shin. ¿Alguien ya me entendió lo que estoy haciendo? ¿Sí? Bueno, les voy a dar unos segundos más. ¿Quién se anima a compartirme su propia interpretación? Te escucho, adelante, valiente. Adelante. El clásico, mi esposa quiere hablar, ¿no? Ok, dila. Ajá. Ajá. El Shabbat te hace guardar a tu familia. Ujú. Al guardar el día de reposo, tú estás guardando a tu familia también. Te mantienes dentro. Ok, excelente. ¿Quién más? Otro valiente, valienta. Anímense. 2 por 1. Vamos. Échenle. Venga. ¿Es una señal que guardas dentro de tu casa? Ajá. Así es. Que consumes lo que está dentro. Ok, excelente. Yo quiero que usted entienda esto. La importancia del Shabbat. El Shabbat es una señal que el Eterno puso como un distintivo para su pueblo. Digan conmigo, el Shabbat es un distintivo. ¿Qué es un distintivo? ¿Para qué sirve un distintivo? Para distinguirte, algo que nos caracteriza. El Shabbat es algo que caracteriza a los que son su pueblo. Es una señal, una prueba fehaciente, veraz, de que somos su pueblo. ¿Quién puede decir que es su pueblo? Quien está en pacto con él. ¿Cómo sé que estoy en pacto con él? Cuando yo estoy guardando el Shabbat. Esa es la razón por la que no todos guardan el Shabbat. ¿Por qué? Porque no todos están en el pacto. No todos están guardando el pacto. Pero vamos a lo que dice la Biblia. Éxodo 31:17. Escuchen esta palabra con la que comienza. Éxodo 31:17. Y estoy leyendo Reina Valera para que luego me dicen, es que sacas tus versiones raras. ¿Quién sabe dónde las sacas? No, a ver. Reina Valera para que no se me... Y luego les traigo la latinoamericana si quieren también. 31:17 dice, señal es para siempre. ¿Qué significa para siempre? No, pastor, pero es que Cristo ya vino, ya murió en la cruz y ya abolió la ley y los mandamientos. No me digan eso, por favor. Ya hemos hablado de eso muchísimas veces. Y quien tenga duda, con toda confianza puede acercarse conmigo. No me voy a desviar de ahí porque ya hemos hablado de eso muchas veces. Señal es para siempre, es decir, que siempre va. Si Dios dice que algo es para siempre, ¿qué creen que significa? Entendamos eso. Si Dios dice que es para siempre, Dios dice es para siempre. No significa que Dios a la mitad del camino dijo, ¿saben qué? Estoy pensando que mejor ya no.
mejor vamos a hacerlo de otra manera. No, 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 no. Dios no es como tú y como yo. Dios lo diseñó así y dijo, es para siempre, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. No con cualquiera, Las señales para quién? Entre Dios y los hijos de Israel. Es que yo no quiero, es que yo no. Está bien, pero es que quiere decir que tú no estás dentro de los hijos de Israel, así de sencillo. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Qué es el Shabbat? Una señal para siempre. ¿Lo tenemos que dejar de hacer? No, porque ¿qué creen? Todos los mandamientos son eternos. Hay mandamientos que en la actualidad no están vigentes porque no hay templo, pero en cuanto haya templo, nuevamente vuelven a estar en vigencia todos esos mandamientos. Hebreos 4:10 al 11 dice, me encantó este versículo, ya estoy terminando, no me crean. 4:10 al 11 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Presten mucha atención. ¿Quiénes quieren entrar en el reposo de Dios? Yo quiero entrar en su descanso, yo quiero entrar en su reposo. Dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Quiere decir que para que tú entres en el reposo de Dios, tú tienes que reposar de tus obras. Dice aquí, como Dios de las suyas. Otra vez, si Dios reposó de sus obras, tú ¿por qué no reposas de las tuyas? Dice aquí, procuremos pues entrar en aquel reposo. Y escuchen esto, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está fuerte, ¿no? Dios cataloga como desobediencia cuando usted y yo no estamos guardando el Shabbat. Dice, y esto es Nuevo Testamento, es Hebreos. Esto me interesa mucho porque la analogía es la siguiente. La analogía tiene que ver con un pueblo que sale de Egipto, llega al desierto y su parada final es la tierra prometida. Y la palabra de Dios me enseña que muchos, 2 millones de judíos salieron de Egipto, pero de esos 2 millones de judíos que salieron de Egipto, la gran mayoría se murieron en el desierto. Muy pocos pudieron llegar a la tierra prometida. Prácticamente los que entraron a la tierra prometida, lo dije hace un momento, fueron los hijos de sus hijos. Porque realmente la descendencia que salió de Egipto, derivado de su ingratitud, de sus quejas, no pudieron entrar a la tierra prometida. Entrar en el reposo del Señor significa ser agradecidos. Entrar en el reposo del Señor significa que yo voy a dejar de hacer mis obras, lo que tiene que ver conmigo, y voy a someter mi fuerza al Eterno. Siguiente, el Shabbat es un día santo. Digan conmigo, santo. Versículo 3, y bendijo Dios al día 7º, Bereshit 2:3, y lo santificó, Yakadesh, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Me encanta esta interpretación porque dice aquí que el Eterno santificó el día de reposo. El 7º día el Eterno lo santificó. Ahora quiero que ustedes sepan algo del idioma hebreo. Algo del idioma hebreo muy peculiar es que solamente existe el tiempo perfecto e imperfecto. No es tan complicado. Son 2 tiempos fundamentales. El tiempo perfecto me habla de una obra terminada, de una acción concluida, y el tiempo imperfecto me habla de que no ha sido terminado, de que no está concluido. Es una acción continua, el tiempo imperfecto. Bueno, la palabra santificó está escrito en un tiempo imperfecto. ¿Qué significa eso, pastor? Significa
que el Eterno continúa bendiciendo o santificando el día de reposo. Y cuando Dios dice que santificó, apartó el día séptimo, significa que Dios quiere que ese día sea diferente, sea apartado, porque hay funciones específicas, hay implicaciones, propósitos específicos por los cuales Dios apartó y quiere que tú apartes ese día. Mucha atención. Profanar el día de reposo no solamente no se trata de no guardar el día de reposo, se trata de que en ese día de reposo tú lo trates como un día común y corriente. Eso es profanar el día de reposo. La palabra profanar es darle un uso, es como decir, en esta copa que sirve para vertir líquido y que pueda yo beber de ella, ¿cuál sería un profanar esta copa? Usarla para otros usos viles, lo que te venga a la mente. Eso sería profanar la copa. Decir, pastor, pero no era para eso la copa. Ya lo profana. Igual el día de reposo. ¿Cómo profano el día de reposo? Cuando el día de reposo Dios dice, lo santifico, lo aparto, porque no quiero que lo profanes, quiero que lo hagas apartado, diferente. Rápidamente te quiero dar mandamientos en la Torah sobre el Shabbat. ¿Qué tenemos que hacer entonces, pastor? Número 1. Mandamientos en la Torah sobre el Shabbat. Número 1. Acordarse del Shabbat. ¿Dónde dice eso? Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo. ¿Ustedes por qué creen que dice la Torah acuérdate? ¿Acaso se nos olvidará? ¿Cómo estaremos viviendo para que se nos olvide el día de reposo? ¿Qué ritmo tendríamos que tener como para que nos olvidemos del día de reposo? ¿Quieres empezar a guardar el Shabbat? Comienza con este pasito. Empieza a acordar. Hoy es Shabbat. Viernes por la tarde está llegando el Shabbat. Número 2. Guardarlo y protegerlo. Éxodo 31:16. Este es otro mandamiento. Dios me pide que lo guarde y proteja el día del Shabbat. ¿Qué significa guardar y proteger? Significa que no dejes que otras situaciones afecten tu día de reposo. Protege el día de reposo. Guarda el día de reposo. Y este es un papel fundamental para el papá o la cabeza de hogar de la familia. Este es un papel fundamental para los que son cabeza de hogar. Ustedes son encargados de proteger y de guardar para que tus hijos aprendan desde ahorita lo que es guardar y proteger el Shabbat. Si a ti te ven que profanas el Shabbat, tus hijos no solamente van a profanar el Shabbat, tus hijos van a profanar toda la Torah. Si tu papá te atreviste a profanar el Shabbat, a ellos se les va a hacer más fácil profanar el resto de los mandamientos. Número 3. Congregarse para leer la Torah. ¿Qué se hace en el día del Shabbat? Bueno, nosotros tenemos un tiempo aquí en la congregación, viernes 7:45. Recibimos el Shabbat, Kabbalah Shabbat, hacemos la recepción, la ceremonia, únicamente la iniciación del Shabbat. Bendecimos a la esposa, a los hijos, agradecemos por el pan, agradecemos por el fruto de la vid, estudiamos la porción de la Torah y nos vamos a nuestra casita. Cumplimos con el mandamiento, nos congregamos para leer Torah, ya nos acordamos, lo estamos guardando, lo estamos protegiendo. ¿Nos cuesta trabajo? Por supuesto. No tenemos nada que hacer y por eso dijimos que fuera viernes 7:45. No, todos tenemos cosas que hacer. Y yo sé que tus cosas son importantes, pero yo creo que las cosas de todos son importantes, pero las cosas de Dios son más importantes. Número 4, otro mandamiento sobre el Shabbat es que nos alegremos, nos deleitemos en el Shabbat. No es, hoy otra vez ya viene el Shabbat. Ay, pues que no acaba de pasar. De una vez te digo, el Shabbat es para siempre. Cuando venga Yeshua, vamos a guardar Shabbat, vamos a guardar fiestas, vamos
vamos a hacer sacrificios, vamos a adorar, todo vuelve como antes. Entonces más vale que empecemos a practicar, porque no es algo que lo cual diga Dios, ya no lo vamos a hacer. No, si Dios lo instituyó desde el principio, va a ser algo eterno. No tiene que ser visto como que, ay, otra vez hay que hacerlo. Y Dios dice, sí, ay, otra vez te tengo que dar la vida, ay, otra vez te tengo que dar de comer. No. Vamos a actividades prohibidas en el Shabbat. Y quiero ser específico aquí. Para los que están empezando a guardar el Shabbat, para los que aún lo están pensando y lo van a consultar con la almohada y le van a preguntar a Dios, Dios, dime si quieres que lo haga o no. ¿Qué creen que te va a contestar Dios? Número 1, actividad prohibida en el Shabbat, trabajo. Que dejemos de someter nuestra voluntad a alguien que no es Dios. Y aquí la situación es muy vasta, porque muchos de ustedes trabajan en sábado. Hay algunos de ustedes que pueden detenerse de trabajar el sábado. Hay algunos de ustedes que no pueden detenerse de trabajar porque no les es permitido por su jefe, no les es permitido. Y es algo con lo cual ustedes tienen que orarle al Señor. Si el Señor ve que tu deseo es genuino de querer guardar el mandamiento, el Señor te va a abrir las puertas para que tú puedas descansar en sábado. Pero si tú no eres genuino y tú en realidad no es tu deseo, el Señor no va a abrir puertas. El Señor bendice a los que quieren obedecerle. Esto es interesante. Éxodo 20:10 nos enseña que tenemos que parar de hacer nuestra obra. ¿Sabían ustedes que el único trabajo que está permitido realizar en el día de reposo es el servicio para Él? De hecho, en el Shabbat, los sacerdotes era cuando más trabajo tenían. El servicio para Dios, ese es el único trabajo que se queda fuera del mandamiento, que incluso Mateo 12:5, anótenlo, no está en la pantalla, anótenlo ahí al pie de sus notas. Yeshua le está diciendo a los fariseos, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Porque los sacerdotes trabajaban en el día de reposo, pero no era un trabajo para ellos, era un trabajo para Dios. Número 2, que está prohibido en el Shabbat, hacer que otros trabajen. Este es otro nivel. ¿De dónde lo sacamos? Éxodo 20:10 dice que no hagas obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Y es que esto es bien chistoso porque los judíos se encuentran, si ustedes van a Israel en el día del Shabbat, ustedes se van a dar cuenta que hay algo que ellos llaman el goy de Shabbat, el gentil del Shabbat, que significa que ellos contratan personas para que hagan su trabajo en el día del Shabbat. Personas que no son judías. Y le dicen, oye, ¿no quieres venir a trabajar? Es que yo tengo Shabbat y no puedo trabajar, pero tú puedes hacer mi trabajo y te pago bien. Entonces hay muchos gentiles, muchos latinos, que dicen, se ofrecen trabajar en el día del Shabbat por una buena lana y hacen el trabajo de e incluso llegan hasta la exageración de como es un reposo total, de decirle, apachúrrame el botón del elevador, ábreme la puerta del carro, ¿no? Entonces a esos límite de exageración. Bueno, hay elevadores para Shabbat, ¿no? Donde no tocan el botón, y si son 12 pisos, pues te tienes que fletar los 12 pisos, se va parando en cada piso, con tal de que ellos no aprieten ningún botón. Mis hermanos, no estoy hablando de eso. Empecemos por lo más básico y lo más elemental. Si no vienes al Shabbat, empieza por ahí, empieza por venir. Y después le vas agregando y le vas agregando. Conforme tú te vayas comprometiendo, no es obligación. No te sientas obligado por mí. Esto es una convicción que nace de que tú estás estudiando y tú dices, esto es lo que Dios requiere de mí. Esto es lo que Dios pide de mí. Eso es lo que yo voy a hacer. Tercera prohibición en el Shabbat: hacer cosas a mi manera, buscar mi voluntad y hablar palabras que no vengan de Él.
Porque este es el extremo. Hay gente que dice, bueno, voy a hacer el Shabbat. Bueno, como es Shabbat, el sábado me levanto hasta las 12, porque hay que descansar. No se refiere a eso. No se refiere a eso. No se trata de que tú entres en esta dinámica donde haces las cosas a tu manera, buscas tu voluntad y hablas palabras que no vengan de Él. Escucha lo que dice Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si dejas de hacer las cosas a tu manera en mi día santo, en el Shabbat, y lo llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras el día del Shabbat, no andas en tus propios caminos, ni buscas tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. De eso se trata el Shabbat. Se trata de estar con mi familia. Se trata de estudiar la palabra de Dios que no estudiaste a lo mejor en toda la semana. Pues por lo menos siéntate ese día para leer la palabra con tus hijos, hablarle la palabra de Dios a tu esposa, escuchar lo que está pasando con tus hijos, escuchar lo que está pasando con tu esposa. Ahora, te voy a ayudar con esto. Si no estás seguro de lo que debes de hacer o no hacer en el Shabbat, te voy a decir algo que a mí me ha ayudado mucho. Yo me hago las siguientes preguntas. ¿Lo que voy a hacer se trata de mí o es para Dios? Porque confundimos el día de reposo con irnos a pasear. Confundimos el día de reposo y terminamos peor porque regresamos de pasear, regresamos todos cansados y ya peleamos en la plaza porque no le compré, no me dijo, no me escuchó, no hicimos, ya bajamos, ya subimos y venimos regresando de peor. Pregúntate, ¿esto que voy a hacer es para mí o es para Dios? ¿Es para traerle gloria a Dios o es porque yo quiero hacerlo? Es para mi placer. ¿Es para extender su reino o es por mi capricho? Pónganse de pie, por favor. Nehemías capítulo 13, versículo 15. Déjenme leerles este pasaje que me pareció muy ad hoc con lo que estamos enseñando. Si ustedes saben un poquito de la historia del pueblo de Dios, saben que tanto Esdras y Nehemías, ellos se encargaron de reconstruir Jerusalén después de que regresaron del exilio de Babilonia. Nehemías hace una gran labor, pero se encuentra que un pueblo que estuvo cautivo 70 años en Babilonia, que es el pueblo de Israel, regresa a Jerusalén y hay no solamente un desastre físico, material, sino que también hay un desastre en el corazón de todos los del pueblo de Israel, porque son un desorden. Se habían olvidado de guardar los mandamientos, se habían olvidado de guardar el Shabbat. Entonces ahí está Nehemías. Como buen pastor, Nehemías se encarga de recordarles a todos: hay que guardar los mandamientos, hay que obedecer a Dios, no dejen de hacer esto, hay que hacer lo otro. Ese es Nehemías, porque el pueblo estaba en todo menos en lo que tenía que estar. Escuchen cómo se suscita esta situación. 13:15. En esos días descubrí en Judá que en el día de reposo había algunos que exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlas a Jerusalén. O sea, si usted piensa que el tema de querer hacer su voluntad en el Shabbat es nuevo, no, es un tema muy viejo, porque aquí encontramos que hay un grupo de personas en Judá que los encuentran Nehemías y dice: ¿qué óvole? ¿Qué están haciendo? Estaban pisando las uvas, estaban trabajando, estaban cargando leña, estaban llevando provisiones, y dice aquí: entonces les llamé la atención, porque en el día de reposo no está permitida la venta de provisiones. O sea, estos ingratos no solamente trabajaban, sino que preparaban el vino, preparaban todo, y llegaban en el día del Shabbat y decían: oye, ¿no quieres comprar? Traigo vino, traigo leña, ¿no quieres comprar? No solamente ellos trabajaban, sino que se ponían a vender a otras personas. Versículo 16. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios
que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije: ¿por qué permiten, escuchen, esta maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo, escuchen lo que dice, esto mismo hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo. ¿Qué creen que Dios siente en su corazón cuando nosotros no estamos guardando el día de reposo? Él se molesta, Él se enoja. La razón por la que Dios permitió que Babilonia viniera y se llevara cautivo a Israel era porque Israel no había guardado los días de reposo. Y por cada año que no guardaron los días de reposo, Dios los llevó cautivos 70 años en Babilonia. Hay una consecuencia, por supuesto. Versículo 19. Antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, ordené cerrarlas y no volverlas a abrir hasta que el día de reposo hubiera pasado. Ahora, para los que ya tienen un poquito más de Biblia y años, yo quiero que se pongan sus lentes proféticos y vean esto. Cuando dice el versículo 19, antes del día de reposo, cuando ya empieza a oscurecer, esto tiene que ver todo con nuestros últimos días, dice, y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas. Escúcheme bien, las puertas para que entremos a ser parte del pueblo del pacto todavía están abiertas. Pero un día va a llegar Yeshua y va a decir lo siguiente: ordené cerrarlas y no volverlas a abrir hasta que el día de reposo hubiera pasado. Yeshua lo dijo así, ¿recuerdan? Que las puertas se iban a cerrar y que los que se quedaran afuera, ahí iba a ser el lloro y el crujir de dientes, los que se quedaron afuera. Y entonces es donde la multitud se va a pegar y va a decir: Señor, Señor, yo iba a colectivo 7. Señor, Señor, yo era el pastor de colectivo 7. Y entonces Yeshua va a voltear y va a decir: híjole, a ti ni te conozco. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Me quedé fuera. Así de sencillo. Yo solito me descarté a no guardar y obedecer la palabra. Escuchen lo que dice: ordené cerrarlas y no volverlas a abrir hasta el día de reposo hubiese pasado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a algunos de mis siervos. Fue así como en repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén. Entonces los llamé y les advertí: ¿por qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar. Y desde entonces dejaron de venir en día de reposo. ¿Será un tema serio? ¿Será un tema importante? Yo me quedo muy corto. Pero es un tema muy importante, muy relevante. Pero insisto en esto: si quieres empezar a guardar, que yo espero que sí, que este día se hayan al menos algunas de tus dudas, algunas de tus situaciones se empiecen a despejar, tú empieces a orarle al Señor, que el Señor te pueda ayudar. Tienes complicación a lo mejor para venir el viernes. ¿Realmente es una complicación o tú no estás totalmente dispuesto? Eso es algo que Dios y tú saben. Eso a mí no me toca juzgarlo. Pero sí, mi papel es desafiarte y exhortarte, así como Nehemías. No profanemos el día de reposo. Es un tema serio y es un tema que nos va a dejar dentro o nos puede dejar fuera.
es importante. Cierren sus ojos, Padre, gracias.